Primero, daros las gracias y bienvenidos. ¿No se oye? Elena, no se oye. Ahora se oye. Daros las gracias y bienvenidos. Felices Pascuas para todos. Si os habéis dado cuenta, hemos remodelado el salón de actos. Todas las butacas tienen ahora un atril para el lateral para poder escribir. Y yo creo que ha quedado bastante más curioso que aquello que teníamos, que parecía la casa de Drácula. Hemos abierto dos pasillos laterales para poder salir, que antes no había más que uno, si os habéis dado cuenta. Bueno, eso es una de las cosas que hemos hecho. Os he dado un papelito para el día 16 de enero, para hacer, ya sé que todos somos más mayores porque la jubilación ya la tenemos, pero es interesante porque os van a manifestar cosas que yo tampoco conocía y que son importantes. Bueno, y sin más, lo que quiero es que vengáis. Y luego, después de la charla, si os portáis bien, habrá un aperitivo con un vino. Pero solo si os portáis bien, porque hasta ahora estáis con un 0. Bueno, ahora, sin más bromas, yo iba a esperar un poquito más, pero el que no haya venido, que se espere y vendrán, sí. Tenemos la suerte de tener a Antonio, nuestro compañero jubilado, que es el cronista provincial de Guadalajara, que nos va a hablar, como se está poniendo ahí, sobre la Guadalajara vaciada. Y sin más, para no entretenernos más, buenos días. Y para no entretenernos más, le voy a dar la palabra, yo me quito del medio, le escucháis a él, que será menos pesado que yo, seguro. Muchas gracias otra vez. Bueno, pues queridos compañeros y compañeras, un año más vamos a celebrar la Navidad, porque este motivo de reunión es más que nada navideño, pero también por encontrarnos, porque aunque nos hemos visto durante muchos años, pero nos vamos despistando, ¿no?, al jubilarnos. Entonces yo creo que esta tarea que hace el encargado de los jubilados de nuestro colegio, pues es encomiable. Y bueno, pues nos vamos a reunir en torno, pues sí, a un tema que supongo que conocéis, pero que yo por una parte, voy a tratar de explicar algunos datos, algunos muy recientes, que retratan a nuestra tierra, a la que todos queremos, pues como una de esas tierras vacías y con un porvenir bastante problemático. Pero sobre todo lo que voy a intentar en esta charla es que sea muy visual y que os entren por los ojos esos lugares de Guadalajara que por una u otra razón pues están desapareciendo, se están vaciando. Vamos a ver imágenes de pueblos abandonados, imágenes de pueblos antes de haber sido ocupados por las aguas de un pantano, por una destrucción total. Sabido que han sido destruidos incluso por la artillería, como lugar de entrenamiento del ejército. En fin, hay cosas muy llamativas. Pero lo que quiero deciros es que es una charla absolutamente amigable y que no esperéis que sea nada importante ni definitivo y que haya notas al pie de página ni bibliografías que he usado, etcétera, etcétera, sino que es un mero entretenimiento y ensayo, pero con una intención, y es la de conocer un poco mejor la realidad de Guadalajara y sobre todo las imágenes que han quedado de lo que es pues un desmantelamiento. Sabéis que en España la gente vive fundamentalmente en unos grandes núcleos, que son ciudades y sus anejos, y sobre todo en la costa. Fijaros en este mapa de la población española, cuya media de población, y España no es un país superpoblado, ¿no?, pero ya somos pues casi 50 millones de habitantes y con una media de 92 habitantes por kilómetro cuadrado. No se os olvide esa cifra, porque vamos a manejar ahora algunos datos y cifras relativos a España y a nuestra provincia. Concretamente, en España hay 92 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que en Guadalajara la media es de 21, o sea, menos de la cuarta parte. Y está creciendo un poquito, porque ahora veréis otro mapa. Curiosamente, Guadalajara es una de las provincias que más crecen en habitantes.
Entonces, ¿cómo estamos hablando de la Guadalajara vacía? Lo veremos. Ahí veis cómo eso, España pues está repartida la población fundamentalmente en torno a grandes núcleos. Esta es otra de las tendencias en el mundo. El paso de la población a vivir en ciudades. A la gente le encanta vivir en ciudades y pasear por ciudades en las que está todo lleno de gente y no se puede andar y te pisan y te roban la cartera, pero les gusta. Mientras que a otros les gusta vivir en sitios absolutamente desérticos y aislados, ¿no? A nosotros nos gusta vivir en una ciudad como Guadalajara, que creo que es de las mejores que puede haber en España, porque tenemos cerca la inmensidad de Madrid con todos sus adelantos y sus posibilidades y vivimos tranquilos en una ciudad absolutamente humana. Bien, ese mapita es por un lado. Por el otro, deciros, vuelvo a insistir, que en España de 3 de cada 4 personas viven a menos de 3 kilómetros del mar. Esta es otra de las cosas que a la gente le encanta, poder ir a la playa los fines de semana, Es una de las obsesiones de nuestra... Pero así todo es que, lógicamente, y desde hace muchos años, la industria, la población, también porque España es una nación marítima, que han comerciado con todo el mundo y siempre se centraron los grandes niveles de población en las costas. De hecho, hoy la capital de España, desde la época de Felipe II, es Madrid, pero el propio Felipe II intentó, una vez que consiguió quedarse con Portugal y ser rey de Portugal también, una época, la de los 3 Felipes, desde Felipe II, Felipe III, por supuesto, y Felipe IV, que Portugal fue una parte de España. Y Felipe II lo que quiso fue, es curioso, y perdonar estos entretenimientos, pero bueno, yo supongo que es curioso. Por ejemplo, la capital de España nunca existió. En la época de los visigodos era Toledo. Si os acordáis o recordáis lo que habéis leído, era Toledo. Pero una vez que entran los musulmanes, España se disuelve, unos para Oviedo, otros para los condados catalanes, otra Castilla, los reyes castellanos, Isabel sobre todo, la que más se movía, van de castillo en castillo, no hay una capital. Carlos V decide que la capital tiene que ser Toledo, pero su hijo Felipe dice que no, que hay que poner algo más concreto y empieza a buscar sitios. Y fijaros, uno de los sitios que buscó Felipe II para poner la capital de España fue Pastrana. Yo he encontrado datos, todavía no está ni publicado, pero que sí, que quisieron colocarla. ¿Por qué? Porque estaba muy influido por su secretario, por su jefe de gobierno, que entonces lo era, Ruy Gómez de Silva, el marido de Ana de Mendoza, que era la princesa de Éboli, y que le influyó tanto que le dijo, es un buen sitio para poner, porque él lo que quería era poner un sitio central. Bien, en cualquier caso decidió Madrid, después de barajar otras, y una de las que barajó fue Lisboa. Lisboa era la auténtica candidata a capital de España y del imperio, porque estaba de cara al mar, al otro mundo. Pero al final se torció lo de Portugal y tal, y bueno, se quedó Madrid. Entonces, en España, como digo, 3 de cada 4 personas viven a menos de 3 kilómetros del mar. Aquí está la variación de la población española del 81 al 2005, como de 20 años, y no los inmediatamente últimos, sino los del mayor movimiento de gente que ha habido. Y fijaros que la provincia de Guadalajara, en ese color rojo oscuro, ha crecido en esos años más del 40%. O sea, Guadalajara se despobló prácticamente en los años 60. Durante el franquismo empezó ya la emigración, unos iban a Alemania, la mayoría se iban a Valencia, todos los de Molina, o a Barcelona, o a Madrid, etcétera, y entonces Guadalajara quedó hecho un auténtico desierto. Pero, sin embargo, a partir de esa época ha ido creciendo y es de las que más ha crecido. Ya veremos con qué modulaciones, ¿no? Bien, era un dato simplemente porque llama la atención que estemos hablando de Guadalajara, provincia o tierra vaciada, y que sea la que más ha crecido en esos 20 años. Aquí hay otra imagen que supongo que os interesará. Mirad, este es el espacio que ocupa la Celtiberia. Hay un grupo muy grande, no políticamente establecido, pero sí a niveles de instituciones y sobre todo académicas, de universidades
e instituciones públicas que están considerando como una unidad cultural, ambiental, poblacional a la celtiberia. Los celtíberos, sabéis que son la auténtica raza inicial de la península ibérica. Luego llegaron los romanos, luego llegaron los fenicios que ocuparon las costas, pero la celtiberia, ese núcleo, y en la celtiberia pues se formaba con los territorios que hoy, en los territorios que hoy ocupan toda Soria, la inmensa mayor parte de Guadalajara y de Cuenca, y de Zaragoza y de Teruel. Y en esa zona, pues lo que hoy es la antigua celtiberia, que no tiene ninguna entidad política ni social, pero si consideramos esa tierra, la antigua celtiberia tiene 63.000 kilómetros cuadrados, el doble que Bélgica. Y en ese espacio hoy viven 487.000 habitantes, menos de medio millón de habitantes. Y la mitad de sus 1.200 municipios tiene la mitad, tiene menos de 100 habitantes. O sea, es una tierra, y eso es a lo que se le llama también la España vaciada. Bueno, estos son unos mapas que nos dan también una idea de estos espacios de los que vamos a ver imágenes ahora. La Sierra Norte de Guadalajara, que está constituida como parque natural, no es todavía parque nacional, es un parque natural en el que hay una serie de condiciones que se dan para, bueno, pues para preservar el ambiente, para preservar toda la naturaleza, los bosques, los paisajes, y eso pues está haciendo que afortunadamente se conserve muy bien todo este espacio, pero que siga viviendo muy poquita gente en ella. Tradicionalmente siempre vivió poca gente, porque había muy malas comunicaciones. Hoy hay buenas comunicaciones, pero siguen viviendo 4.000 personas en esas 117.000 hectáreas. Y otro de esos lugares tradicionales de una Guadalajara o España vaciada es el señorío de Molina. El señorío de Molina, que llegó a ser, ahora he visto que Nueva Alcarria hoy trae un artículo de mi amigo Plaza sobre Molina como no reino, pero sí como territorio independiente. Fue, junto con Castilla, con Aragón, etcétera, fue un espacio independiente, con sus señores propios, etcétera. Bueno, pues los 3.000 kilómetros cuadrados que ocupa ese antiguo territorio hispánico está ocupado por 11.200 habitantes. O sea que eso ya viene a decir. Y aquí hay otro mapa interesante, y es el de la población de los municipios. Guadalajara tiene ahora mismo 200, bueno, es del 23, ha crecido otros 10.000 habitantes en este último año. Tenemos unos 285.000 habitantes en toda la provincia. Pero solamente pasan de 10.000 habitantes, que en el fondo, en el mundo actual es una ciudad, una pequeña ciudad, un pueblo grande, solo pasan de 10.000 habitantes Guadalajara, Azuqueca, Lovera, Cabanillas y El Casar, nada más. Todos los demás no llegan. Y el 62% de los municipios no llegan a los 100 habitantes. Y el 25%, o sea, uno de cada 4, no llega a los 30 habitantes. Uno de cada 4 no llega a los 30 habitantes. O sea, es que viven 4 familias, no hay nada más. Entonces, la densidad de Molina, por ejemplo, es de 2,6 kilómetros cuadrados. Es la misma que Laponia. Por eso le dicen a la Laponia española, porque esa densidad de población de Molina es la misma que la de la zona occidental de Teruel. Está vacío y es inmenso, claro, es inmensamente grande. Este es un par de datos que saco, y ya con esto voy a terminar de datos y a empezar a ver cosas que publicaba Nueva Alcarria la semana pasada, 13 de diciembre, pero me llamó mucho la atención, porque el ingeniero Ciriaco Vázquez hizo una serie de anotaciones que son muy llamativas y que llamaban la atención además de las autoridades, porque yo creo que las autoridades o no se han enterado de esto, o lo mismo les da o no se quieren enterar. Pero fijaros que en ese mapa él pinta la zona poblada en rojo, donde hay una densidad de población pues muy alta, de 220 habitantes por kilómetro cuadrado. O sea, estamos muy por encima de la media nacional.
pero solamente en esos 10 municipios que forman el corredor de Henares. El resto de la provincia es un desierto. Aquí están las cifras y con esto acabo de cifras. En Guadalajara hay 288 municipios, con 275.000 habitantes, más o menos. Y la media es de 22,57. 22,57 habitantes. En el corredor de Henares solamente hay 21 municipios y 218.000 habitantes. Con lo cual hay una densidad de población de 285 por kilómetro cuadrado, mientras que España, lo hemos visto antes, tiene 90. Entonces aquí hay mucha más población. Pero el resto, 267 municipios, o sea, más del 90% de la superficie, tiene 49.000 habitantes. La densidad es 4,3. El problema que ha ocurrido es que las últimas normas de la Unión Europea dice que todo aquello que tengan, todas aquellas zonas europeas que tengan menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado serán consideradas zonas a proteger, territorios despoblados. Esto lo alcanza en España ahora mismo solamente Cuenca, Teruel y Soria. Guadalajara, que estaba antes, se sale de esa norma, con lo cual vamos a empezar a notar que van a venir menos ayudas de Europa. No es que vinieran demasiadas antes, pero van a venir menos todavía, porque nos consideran que es un territorio. Y esto es absolutamente injusto, porque Guadalajara solo se concentra su población, el 90% de la población, más del 90% de la población, está en el corredor de Henares, en menos del 10% del territorio. El resto de la provincia es un territorio desértico. Y sobre ese territorio desértico, Guadalajara vaciada, pues es de lo que os voy a hablar y a mostrar imágenes. Todo viene a tener un poco de que he presentado un libro hace poco, un libro que he escrito, y lo hemos pasado muy bien haciéndolo, pues un buen amigo, Isidre Monés i Pons, que es un catalán que vive en Esparreguera y que está considerado como uno de los grandes dibujantes de nuestro tiempo. Isidre Monés es autor, tiene mi misma edad que muchos de nosotros, con lo cual es un señor ya con cierta experiencia, ha sido considerado hace años como uno de los mejores dibujantes del cómic norteamericano, no solamente español o catalán, sino del cómic norteamericano, que ha vivido muy bien. Lo que pasa es que, bueno, ahora ya, pues como todo se hace digitalmente, Monés es uno de los que sigue pintando a mano, con lapicero o con acuarelas, y entonces pues le están dejando muy de lado. Pero él ha hecho, por ejemplo, todos los cromos que hacía Panrico y todas, bueno, unas colecciones de cromos inmensas. Ha hecho muchas portadas de novelas, ha hecho muchos puzzles, en fin, es un gran dibujante, ¿no? Y yo con el texto y él con los dibujos, pues hemos montado un librito que se titula Estampas de la Guadalajara vaciada, y que vamos a ver aquí, que he preparado aquí como una especie de pequeño vídeo que nos muestra un poquito. Anda, y además como esto suena, qué bien, le puse una musiquilla, pues lo ambienta un poco. Este libro lo presenté hace 2 meses, concretamente en Albendiego, en la ermita de Santa Coloma. Creíamos que era un sitio adecuado para hacerlo, y en esa misma ermita se hizo una exposición con todos los dibujos que Monés hizo para este libro. Asistió bastante gente, para lo que suelen ser estas cosas de las presentaciones, y ahí me veis a mí presentándolo, que más que la presentación parece que estoy diciendo misa, o peor aún, parece que estoy celebrando un entierro. Todo podría ser. Uno de los quien me lo presentó fue otro compañero, José María Alonso Gordo, que también está jubilado. Y bueno, pues presentamos ese librillo. Y aquí pues se ven también algunas imágenes de cómo es. Bueno, en este libro, ahora lo veréis, aparecen también personas que están relacionadas con los lugares que Monés ha dibujado y que están abandonados, ¿no? El libro se hizo a base porque él no ha venido por aquí, ha recorrido esta zona, pero escasamente, de las fotografías que yo le mandaba y de las indicaciones,
eso. Por ejemplo, esto lo veremos ahora, es un dibujo gracioso, de hecho en Alcorlo, pero bueno, y simplemente nada, ver cómo se pasan un poco las páginas del libro y cómo está estructurado. Pero ya digo, tiene el valor, sobre todo, tiene 60 pueblos, 60 lugares de las 4 grandes comarcas de Guadalajara, la Sierra, Alcarria, el Señorío de Molina y la Sierra del Ducado, porque en la campiña, pues prácticamente, aunque hay alguno, pero no hay pueblos abandonados, mientras que en esas otras 4 comarcas sí lo hay y son las que vamos a ir viendo ahora. Bueno. Los dibujos. Pues empezamos, por ejemplo, con elementos de la sierra. Uno de los lugares que había que poner, porque es dramático, es Alcorlo. Alcorlo es ese pueblo que estaba un poco antes de Yende la Encina y un poco más allá de Cogolludo, que quedó anegado por las aguas del pantano, de su nombre, de Alcorlo, el río Bornova, y que, bueno, pues que da agua pues para regadíos y tal, ¿no? Entonces, antes de que se invadiera de agua y desapareciera el pueblo, que además fue dramático, porque el pueblo podía quedar inundado por las aguas, como ha pasado con otros, como ha pasado, por ejemplo, con Pollos y La Isabela, 2 pueblos de la Alcarria que quedaron pues también anegados por las aguas del pantano de Buendía. En este caso, para evitar cualquier intención de que se pudiera volver, de que reclamaran y tal, el Estado derrulló el pueblo. O sea, primero metieron máquinas para destruirlo, incluso le pegaron fuego para que se quemara de todo. Y todo esto lo vio la gente, impasible, allí mirando. Sí, les habían indemnizado, pero unas indemnizaciones ridículas. Entonces, unos meses antes de que ocurriera aquello, con otros amigos, fuimos a hacer fotografías del pueblo y de esas fotografías que yo le di a Monés, él ha compuesto los dibujos. Por ejemplo, ahí veis cómo arriba está uno que luego me enteré que era el alcalde del momento, asomado con su mujer en un balcón al que tenían que salir agachando la cabeza, vaya balcón. Y otra abajo, pues una de las mujeres pesando unas judías. Entonces yo le he dado los dibujos y él ha creado un dibujo muy bonito y eso es lo que figura como la ilustración de Alcorlo. Alcorlo que hoy no se ve absolutamente nada, porque están las aguas afortunadamente muy altas, pero ha habido épocas en que han bajado bastante, aunque Alcorlo se mantiene bastante bien, en unos niveles siempre muy aceptables, porque no se usa ni para para producir energía eléctrica, ni para hacer trasvases, sino que se utiliza para regar. Entonces, algunas veces sí, se han visto que algunas edificaciones, pero vamos, en general lo destruyeron todo. Otro de esos lugares absolutamente anegados por las aguas fueron el Atance. El Atance, del que aquí veis una fotografía antigua, y el dibujo que hace Monés para estas estampas, en el cual le pedí que colocara a nuestro compañero Alonso Gordo, porque con su bicicleta, él forma parte de los Medicid, veis que son 4 médicos que andan haciendo el camino del Cid en bicicleta, pues él estuvo de médico una temporada ahí en el Atance. La iglesia del Atance luego se desmontó y se ha trasladado aquí a Guadalajara, pero hoy pues no se ve nada. Yo hace un par de años fui por allí y lo único que se veía era la ermita de la Soledad, que había quedado también en pie, y era una ermita magnífica, con un artesonado mudéjar. Estaba con un peligro grande de que se cayera, lo denuncié incluso en el periódico, se pusieron en marcha, porque eso pertenece al Ayuntamiento de Sigüenza. Claro, el Ayuntamiento de Sigüenza hoy abarca unos 30 pueblos de los antiguos que se han quedado vacíos o con 2 personas, y sé que no tienen dinero para mantener todo aquello, lo tenía que mantener el Estado. Nadie ha hecho caso, la ermita siguen que sí, a ver si... se ha hundido. Y así seguirá todo. Santa María del Vado, otro de los grandes pantanos de Guadalajara, es el del Vado, sigue vivo, ese sirve para dar agua de beber a Madrid. Y el pueblo quedó arrasado, quedó sepultado por las aguas, pero sí quedó en alto la iglesia. Y la iglesia pues se mantiene hoy bastante bien, esto es lo que vemos, pero le quedan también los días contados, porque todos los edificios a los que se les desmonta la techumbre se hunden seguro.
Y en estos pues aprovecharon las maderas y las tejas, pero al final se vendrá. El espectáculo de ver Santa María del Vado, la iglesia, es muy bonito, porque está en un montículo todo rodeado de agua del pantano del Vado. Y el pueblo pues desapareció. En aquella zona de la derecha del río Jarama, del Alto Jarama, todavía hay otro par de pueblos que están vacíos, pero que son muy interesantes porque no solo se conservan enteros, aunque no vive nadie, sino que se están restaurando. Y este es uno de ellos, La Vereda. Aquí hace un magnífico dibujo Monés con la iglesita de La Vereda. Me acuerdo que fui con José Mari Llorente a verlo, ¿verdad? Que se llega bien, aunque hay que ir por unos caminos de tierra. E incluso, aquel día no había nadie, pero sé que todos los fines de semana va alguien a cuidar sus casas ¿eh? Igual que en Matallana, que está un poco más allá. Matallana también quedó despoblado cuando se comunicó a toda la gente que iba a quedar arrasado no arrasado, invadido por las aguas de otro pantano. Un pantano que se hacía también sobre el Alto Jarama. No se llegó a hacer ese pantano. El pueblo fue adquirido finalmente, creo que por el Colegio de Arquitectos. El Colegio de Arquitectos luego lo dejó, lo abandonó, aunque hicieron unos estudios muy buenos de la arquitectura negra de aquella zona. Luego lo ocuparon unos ocupas con K y al final, pues no sé, aquello es un montículo lleno de ruinas, pero del que todavía emergen algunos espacios como las iglesias. Jócar es otro de esos pueblos dramáticamente desaparecidos. Yo lo conocí entero todavía, con gente, hace muchos años, y sin embargo, pues Jócar fue de esos otros que fueron expropiados por el Icona para en sus territorios replantar, pues repoblar con árboles, que buena falta le hace a España también los árboles, claro que sí, pero es que era a costa de destruir los pueblos. A la gente se le indemnizaba, se tenían que ir, y luego, pues para que no quedaran, pues la posibilidad de que fuera nuevamente ocupado, el Estado, y esto es de los años, toda esta destrucción es de los años 70 y tantos, 80 por ahí, pues se hicieron prácticas con la artillería para hacer prácticas, para entrenar a los tanques, a ver si sabían apuntar y sabían disparar. Y así quedó Jócar, del que entonces solo quedó, cuando yo hice esa foto, la foto mía es la de la derecha, el dibujo de Monés es el de la izquierda. Esto también sirve para que veáis que fielmente retrata las cosas. Y quedó esa iglesia. Afortunadamente de esa iglesia se rescató la portada románica que está hoy en el Museo Diocesano de Sigüenza, una pila bautismal y poco más. Pero también la iglesia fue bombardeada y destruida. Y hoy llegas a Jócar, donde estuvo Jócar, y solo los de los pueblos de alrededor y los que vivieron allí se acuerdan, estaba aquí, aunque no se note. Pues es que no se nota, no ha quedado nada. Santotis le ha pasado una cosa parecida, pero no exactamente igual. Santotis, cuando el Icona dijo que todo el mundo se tenía que ir y que les iban a indemnizar por cada casa, pues así se hacía. Yo no sé, debió de haber bastantes presiones, siempre ha habido gente delegada del poder que convence, que cuenta, etcétera, pero aquí en Santotis un señor que dijo que él no se iba. Que no se iba y que no se iba y que no se iba y que no se fue. Y que además puso hasta una valla delante del pueblo porque dijo, si el único que vive aquí soy yo aquí lo controlo. Y es que no le pudieron echar porque no hay una legalidad total para decir usted se tiene que ir de aquí. Se pueden convencer, pero no obligar. Y bueno, pues esta es una imagen de hace muchos años, porque Santotis, aunque se mantiene, pero se mantiene en pura ruina. Umbralejo es otro caso también curioso en el que se abandonó, se vino abajo poco a poco, pero sin embargo el Ministerio de Educación fue el que se encargó de quedarse con ese pueblo para restaurarlo y luego utilizarlo como aula de la naturaleza para colegios. Y se sigue utilizando así. Está cerrado, está vallado, tiene una puerta movible en la parte donde se entra y allí entra pues quien va autorizado. Bueno, aunque no estéis autorizados también se puede pasar y verlo, ¿no? Pero se utiliza eso para hacer cursillos y para hacer estancias de gente joven, reproduce casas antiguas.
fin, esto creo que está muy bien pensado. Y es una forma de que un pueblo que hubiera desaparecido y que está también en esta Guadalajara vaciada, pues mantenga, aunque sea virtualmente y entre comillas, un poquito de vida. Otros pueblos como Villacadima, este es uno de los pueblos más altos de España. Ya sabéis que en lo alto de la Sierra de Pela, la que está más allá de Atienza, ya lindando con Soria y con Segovia, hasta la Sierra de Pela, hoy está llena de molinos de viento y no hay nadie allí, pero están los pueblos más altos de la península, de Campisábalos. Bueno, el más alto ya sabéis que es altura. No, perdón, que es Segorbe, que está a 2 kilómetros de altura, pero es otro pueblo de Castellón, es una broma que decimos. Pero los más altos son Villacadima y Campisábalos, que están a 1.400 y pico metros de altitud, con lo cual, siempre cuando en el tiempo dicen, y la cota de nieve estará entre 1.200, 1.300, allí siempre nieva. Siempre nieva. De hecho, Monés hizo este dibujo de Villacadima nevado, que es como se ve bien. Hoy vive alguien ahí, pero ha habido una época que se quedó totalmente vacío. Incluso la iglesia, que es una iglesia románica, se quedó vacía, se quedó abierta. La gente fue allí a levantar las tumbas. Yo la he llegado a ver, entrabas en la iglesia y te impresionaba porque es que había costillas allí flotando por el suelo. Ya llegó una época en la que el Estado tomó en consideración aquello y la ha restaurado muy bien. Aldeanueva de Atienza es un lugar también que está habitado, pero que queda muy poquita gente. Sin embargo, y esta es otra intención del libro, también mostrar cosas de cómo eran hace 50 años, porque hoy vas a Aldeanueva de Atienza, es un pueblecito que está a la cara sur de la sierra de Somosierra nuestra, y encuentras un pueblo que está más o menos modernizado. Se han renovado todas las casas, pero hace 50 años era así. Era un espectáculo, porque era la auténtica arquitectura negra, la arquitectura de la pizarra, del gnais, que se ha mantenido en muchos sitios, a veces un poco forzada, pero se ha mantenido muy bien. Lugares vacíos, pues como este de Romerosa, un pueblo que quedó, este pueblo estuvo lleno de gente hasta la Guerra Civil. En la Guerra Civil hubo, lógicamente, mucho movimiento de gente, no porque aquí hubiera grandes batallas ni grandes problemas, sino simplemente porque es que no llegaba ni comida ni nada. Entonces la gente se tenía que ir a unos pueblos más cercanos a ver si podían comer. Y después de la guerra ya no volvieron. Se llega fácilmente desde Aleas. Esta primavera pasada subí, hice esa foto y se la mandé a Monés y hizo ese dibujo. Romerosa. Cerca de Tamajón está Sacedoncillo, que es otro lugar típicamente abandonado, pero después de la guerra. O sea, todos los de Sacedoncillo, durante la guerra civil, se iban a Tamajón. Y allí, pues, vivieron en las cuevas que está en la Ciudad Encantada, en toda esa zona. Ahí se metió gente. Y entonces, luego ya no volvieron, o si volvió alguien fue para recoger lo que había quedado y nada más. Se ha ido hundiendo. Y ahí os pongo, por una parte, la fotografía de cómo hoy está la iglesia de Sacedoncillo, que es lo único que queda, y cómo estaba después de la guerra, inmediatamente después, estaba prácticamente entera. Y eso se ha ido cayendo, ellos solo, lo ha ido tirando la gente. Alpedrete de la Sierra es otro lugar de la serranía, está todavía habitado, porque en estos, lo que pasa es que hay sitios en los que quedan 5 o 6 vecinos. Viven ahí los pobres milagrosamente. Esta es un dibujo hecho sobre una fotografía antigua que le mandé. Atienza, aquí hemos querido poner a Santiago Bernal, porque Santiago Bernal, muchos habréis conocido, falleció hace 3 o 4 años, pues era el gran fotógrafo de Guadalajara que ha retratado todas las cosas de Guadalajara y le ha dado vida a nuestro patrimonio, le ha hecho sobrevivir. Y, por ejemplo, Atienza pues fotografió sobre todo su gran fiesta, la caballada. Y aquí le he querido poner delante de este monumento. Atienza no es que sea un pueblo que le podamos decir de la Guadalajara vaciada, aunque lo es, porque Atienza ya sabéis que fue una de las grandes villas de Castilla, de las preferidas de los reyes. Alfonso VIII la tenía como su lugar preferido, porque entre otras cosas le habían salvado de ser aprisionado y quizás ejecutado por su tío, el rey de León, y los hombres de Atienza, los recueros, le salvaron llevándoselo envuelto en mantas y tal en una caravana hacia Ávila,
y Alfonso VIII siempre tuvo una gran predilección por Atienza. Era una ciudad, además, que se podía considerar como eje entre las dos Castillas. Era el lugar donde vivían los recueros, que fueron los que fundaron la cofradía de la Caballada. Los recueros eran como los transportistas de hoy. Era la gente que se dedicaba en grandes recuas, grandes filas de mulas, a transportar cosas de un lado para otro. Y transportaban los recueros de Atienza las mercancías de gran parte de España, pero al final volvían siempre a Atienza, a su lugar, que llegó a tener 7.000 habitantes en el siglo XIV y llegó a tener 14 parroquias. Era un emporio. ¿Qué queda hoy de Atienza? Pues de Atienza hoy oficialmente tiene 500 habitantes. Oficialmente, porque hace poco me dijo el alcalde, dice, pero no os equivoquéis, aquí en invierno no somos más de 200. No somos más de 200. En verano sí vienen, todos tienen la casa abierta. Es que aquí no hay quien viva. Es que en Atienza se empieza a helar el agua ahora en diciembre y ya no se licúa hasta marzo. Palazuelos es otro de esos lugares que, aunque todavía tiene habitantes, pero yo lo incluyo en esta Guadalajara vaciada, entre otras cosas, por la atención que recibe. Mirad, Palazuelos es un lugar que está como a 5 o 6 kilómetros de Sigüenza. Fue propiedad del marqués de Santillana, también fue propiedad de la princesa de Éboli. Probablemente ni uno ni otra fueron nunca a ese lugar, pero sí que la tenían como un lugar de fuerza señorial frente a la ciudad de Sigüenza, que fue siempre una ciudad episcopal. El señorío de Sigüenza fue siempre de obispos. Ahí nunca metió mano ningún noble español, ni los Mendoza, ni los Medinaceli, ni nadie. Entonces, Mendoza ponía cerca de Sigüenza un gran espacio suyo. Y Mendoza, Íñigo López de Mendoza, mandó amurallar completamente su villa de Palazuelos, colocar en un extremo, como se hace en muchos otros lugares, un castillo, etcétera. Bien, pues esa villa de Palazuelos totalmente rodeada de muralla sigue sin restaurarse, sigue sin cuidarse, el castillo se le ha vendido a un particular que encima lo ha estropeado, o sea, no recibe la atención que yo simplemente pienso, ¿qué harían? No ya los norteamericanos con un sitio así, seguramente lo estropearían, lo arreglarían tanto que lo estropearían, pero en cualquier otro lugar de Europa, que no hubieran hecho una ciudad absolutamente amurallada, en la que queda poca gente, sí, pero que es que se puede vender ese tema muy bien. Pues ahí está. He querido traer también algunas imágenes que ha plasmado estupendamente Monés de los monasterios abandonados. Los monasterios ya sabemos que es una cosa absolutamente caduca y que, en fin, hay lugares maravillosos todavía ocupados, ¿no? Desde Leire hasta Silos y tantos sitios, ¿no? Pero en Guadalajara han quedado todos ellos vacíos y desde hace mucho tiempo, desde la desamortización de Mendizábal, ¿no? Sin embargo, pues los hemos ido teniendo como referencias monumentales, patrimoniales, cuentan una historia que nos dicen de tiempos pasados, pues también cada vez se va abandonando más. El mismo de Bonaval, que fue un convento monasterio de cistercienses, está muy cerca de Retiendas, junto al río Jarama, se fue abandonando de tal manera a lo largo de los 2 últimos siglos, hundiéndose, sufriendo, sobre todo rapiñas, que es lo que pasa con estos lugares, que siempre hay alguien que va rebuscando a ver qué me llevo. Se empezaron a llevar hasta los capiteles del monasterio. La Junta de Comunidades hace poco tomó ya cartas en el asunto, lo consolidó, creó algunas estructuras nuevas que le hacen más feo aún de lo que era y además lo han rodeado de una valla para que no entre nadie, con lo cual no se puede ver. O se puede ver desde fuera de la valla. Entonces están como marcados todas estas cosas. Otro, por ejemplo, es Óvila. Óvila, daría para una charla completa. El monasterio de Óvila junto a Trillo, en la orilla del Tajo, que fue un monasterio también cisterciense, puesto por los reyes de Castilla en la orilla del Tajo para ir aumentando y prolongando sus fronteras. Los monasterios defendían al Estado, a la nación, de las posibles reinvasiones árabes. Y el monasterio de Trillo fue trasladado a Estados Unidos porque lo compró ¿cómo se llamaba? El ciudadano Kane, William Randolph Hearst, el magnate de la prensa americana en los años 30, ¿no? Empezó a llevarse, se llevaron muchas cosas, al final todo se perdió,
hoy no ha quedado nada más que unas pequeñas ruinas en Guadalajara, propiedad privada, puedes entrar cuando te dejan, y se ha reconstruido en California lo que fue la sala capitular. Lo han construido además unos monjes cartujos que lo han dedicado a producir, bueno, aparte de un centro de espiritualidad, ¿no?, y de reuniones católicas, pero lo han destinado a producir cerveza, de tal manera que la cerveza Óvila hoy en Estados Unidos es una de las más prestigiosas. Lo digo por si vais a Estados Unidos, pedir una Óvila. Otro fue Sopetrán, otra pena, está ahí entre Torre del Burgo e Ita, a 20 minutos de Guadalajara, el convento de Sopetrán, que fue una de las máximas joyas de la Orden Benedictina Española, pues ha ido perdiendo, se han ido llevando cosas, hoy ya es de una propiedad privada que no sabe muy bien qué hacer con ello, no hay ayudas estatales, porque, por ejemplo, vamos, estatales no, ni las hay ni se las espera, ¿no? Las ayudas para esto tendrían que ser del propio gobierno autonómico. En Navarra, por ejemplo, Leire, no sé si lo conocéis, Leire, era el panteón de los reyes de Navarra, que fue un país propio, reyes. Pues el panteón de los reyes de Navarra estaba en Leire. Leire sufrió una despoblación y también quedó vacío, hasta que ya el gobierno autónomo de Navarra dijo, hay que arreglarlo, lo han arreglado, lo han repoblado con monjes, y entonces es una zona, es un espacio absolutamente magnífico y que recuerda nuestra historia. Sopetrán, ahí ha habido hasta 4 fundaciones, desde la época de los visigodos. Hay noticias de que aquí había monjes o eremitas o lo que fueran, y luego ya monjes benedictinos. Fue ayudado mucho por los Mendoza. Hay unas tablas ejecutadas probablemente en Flandes, sí, compradas en la feria de Medina por el marqués de Santillana, y que las consiguió salvar, estaban en una ermita medio derruida aquí en Sopetrán, y las consiguió salvar el conde de Romanones cuando fue presidente del gobierno y se las llevó, sí, las arreglaron y se las llevó al Museo del Prado, que es donde están, pero bueno, por lo menos están salvadas. Pero aquello es una ruina también, Sopetrán. ¿Qué se podría hacer? 1000 cosas. Se podrían hacer 1000 cosas en ella. Porque además son todo lo que hay en Guadalajara. De hecho, esa superpoblación que tenemos en torno del Valle del Corredor de Henares, se llama, o Valle de Henares, esa superpoblación que hoy hay, no es porque se viva en Guadalajara, es por Madrid, es una extensión de Madrid. O sea, hay que reconocerlo. Somos una extensión de Madrid. Lo que pasa es que a efectos administrativos sigue siendo Castilla-La Mancha, sigue siendo Guadalajara. Pero eso es parte de Madrid. No podemos... Guadalajara es otra cosa. Y Guadalajara pues está vacía. Otro monasterio más, este seguro que ni lo conocéis, Pinilla de Jadraque, el monasterio de San Salvador. Lo fundaron unos nobles muy ricos de Atienza, un matrimonio muy rico de Atienza, lo fundó para monjas cistercienses, ahí estuvo hasta el siglo XVI, en que eran cistercienses, luego calatravas, se trasladaron a Madrid y se fueron a vivir a un monasterio de las afueras de Madrid, que mira tú por dónde hoy ha quedado, entre la calle Alcalá y la Gran Vía, las Calatravas. Pues ese monasterio es el que primeramente vivieron aquí. Hoy ahí campan las ovejas, como ha querido pintar Monés, por lo que fue su claustro. Quedan aquellos 2 arcos con unos capiteles. Yo estoy convencido de que si ahí se hicieran excavaciones, saldría todo lo que fue ese monasterio, ese claustro, pero igual no se hace nada. Los propietarios, porque es particular también, si con pagar los impuestos que nos piden por esto ya tenemos suficiente. Y, en fin, no quiero daros una sensación de que esto se está hundiendo, ni mucho menos, pero lo parece, ¿no? Lo parece. Mazarete, la fábrica de resinas, seguro que lo habéis visto cuando pasáis desde Alcolea hacia Molina de Aragón, por Mazarete, las cuestas bajan, se ve eso. ¿Qué es eso? Oh, Mazarete, la fábrica cándida de resinas. Aquello lo fundó en el siglo XIX un tal don Calixto Rodríguez, que era un señor, yo creo que era asturiano. Todos los grandes son asturianos siempre. Pero bueno, este Calixto Rodríguez se estableció aquí y creó 2 grandes fábricas de resinas, con toda la resina, vamos, de resinas y de sus derivados,
para pinturas, en fin, una serie de productos químicos que hoy en día, como todo es sintético, pues ya no sirve para nada. En fin, la historia de esto es muy larga. Yo incluso he puesto aquí por si queréis leerlo, alcanzáis a leerlo, no sé, la historia de la fábrica de la Cándida, fundada por don Calixto Rodríguez, que empezó utilizando unos 2,5 millones de pinos que había en el entorno y unos años después, unos cuantos decenios después, terminó toda aquella zona con 13 millones de pinos. Los pinos se los compró a los duques de Medinaceli, que eran los señores de aquella tierra. Ya hemos dejado la sierra, ahora estamos en la Sierra del Ducado, es otra zona de Guadalajara. La Sierra del Ducado de Medinaceli, es la sierra que media entre Guadalajara y Soria. Esos altos, vacíos completamente. Maranchón es uno de los grandes lugares de la serranía del Ducado de Medinaceli, y Medinaceli es otro. Bien, pues todo aquello estaba repoblado de pinos en la Edad Media. Ya sabéis que en España se dice que en España, en la Edad Media, podía una ardilla ir de un extremo al otro de la península sin pisar el suelo. O sea, España era un lugar absolutamente boscoso. Bien, pues se fue repoblando aquello, llegaba a tener 13 millones de pinos que se los había comprado a los duques de Medinaceli. Llegó a emplear 1.000 personas esa fábrica y fue inmensa, grande. No solamente esa fábrica, que es la Cándida, que está en Mazarete, sino en el pueblo de al lado está la otra fábrica, que es la Avellaneda, un lugar maravilloso también. Una vez que habéis pasado Mazarete, se pasa por el siguiente pueblecito, Anquela, que sale una carretera que sube por la izquierda hacia Labros, hacia Anquela, otra Anquela, a Milmarcos, etcétera. Bueno, pues allí está la Avellaneda, que igual sigue siendo una finca, pero aquello fue una gran fábrica. Todo eso son pues recuerdos de lo que fue una Guadalajara no solo muy poblada, muy rica, no hablamos ya de ganados y todo eso, sino también industrialmente. Hoy, sin embargo, Guadalajara, ¿qué es? Pues Guadalajara es que más del 50% de la población empleada, y somos de las provincias que más empleo tiene, o menos paro tiene, más del 50% de la gente que trabaja en Guadalajara trabaja en la distribución. O sea, en llevar cosas de un lado para otro. ¿Qué es la distribución? ¿Qué es Simoes, ese gran distribuidor, y DHL y todo? Pues señores que cogen cosas que han venido de China y se las llevan a Madrid a vendérselas en los mercadillos. Bueno, no vamos a entrar en cuestiones filosóficas. En el Ducado quedan cosas tan hermosas como Torrecilla. Torrecilla yo lo he llegado a ver con gente. Y luego lo he llegado a ver, fui hace unos años con mi hijo a ver una serie de cosas y vimos que está vacía totalmente. Torrecilla es un pueblo de Soria, realmente, aunque está en la provincia de Guadalajara, porque geográficamente Soria está al otro lado de una serrezuela, se ha quedado vacía y bueno, pues ahí hemos hecho también algunas fotos y algunas imágenes para demostrar eso, que toda esa zona es... Querencia es uno de los pueblos que pertenecen al municipio de Sigüenza. Sigüenza tiene un grandísimo problema, no solamente quiere ser patrimonio de la humanidad porque lo merece, es una ciudad turística y extraordinaria, pero lo que ha tenido que hacer es quedándose en su municipio con todos esos pueblecitos de alrededor, porque era absurdo que para 3 habitantes hubiera un alcalde, en fin, esto ya no se admite. Entonces, tiene creo que 30 núcleos de población, los cuales no aportan impuestos de ningún tipo, pero tiene que tratarlos. Y yo sé los problemas que tienen los alcaldes de Sigüenza desde hace años. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que la iglesia de Querencia, donde no vive nadie, se va a hundir. Pues lo más que pueden poner son unos palos, pero se hundirá también, porque esos palos también se pudren, porque hace mucho frío y en verano mucho calor y todo eso se estropea y se hunde. Y esa es la Guadalajara que tenemos, una ciudad que sale en todos los telediarios, que es maravillosa, que tal, pero luego detrás no hay nada, no hay nadie. Pozancos, otro pueblo que está a 3 kilómetros de Sigüenza, estupendo para el veraneo, una iglesia románica considerada bien de interés cultural y tal. Bueno, pues este invierno pasado se les hundió el tejado. Y Monés, que me había hecho primero aquel dibujo
no resistió a hacer este otro con el tejado hundido. O Valdealmendras. ¿Y qué nombres tienen además los pueblos del entorno de Sigüenza tan bonitos? Todos nombres de repoblación. Todo cuando termina, no cuando termina, cuando se consuma la Reconquista. Se ha conmemorado este año, el 2024, el 9º centenario de la Reconquista de Sigüenza. Por las consideraciones que puede tener la palabra, en Sigüenza y en muchos otros sitios se ha estado diciendo durante todo el año que estamos conmemorando el 9º centenario de Sigüenza. El 9º centenario de Sigüenza. No, Sigüenza es una ciudad fundada por los romanos. Tiene más de 2000 años. Lo que hace exactamente 9 siglos es la reconquista de Sigüenza, que se la conquistaron unos individuos, fundamentalmente un eclesiástico francés, que era Bernardo de Agen, que por concesión de Alfonso VII les dijo, venga, ir conquistando territorios para hacer más grande Castilla y tal, ¿no? Entonces quiero decir que a partir de ese momento, de hace 9 siglos, Castilla, toda esta zona se empieza a repoblar con gente que viene del norte, porque estaba vacío. Y les ponen a los pueblos que se crean nuevos nombres, son muy bonitos. Ese de Valdealmendras. Tortonda, otro lugar de la serranía del Ducado que tiene una iglesia románica que no te la crees, maravillosa, con una torre además que parece un castillo, aunque en realidad, para mí, que cuando la he estudiado y he ido por allí varias veces a verlo, siempre me ha parecido que es como un intento de hacer una pequeña catedral en ese pueblecito, porque desde la torre, que se le parece a la catedral de Sigüenza, como todos los capiteles, como todos los detalles que tiene esa iglesia, es como si lo hubieran hecho los mismos agentes, los mismos detallistas que estaban trabajando en Sigüenza, la reconstruyeron allí. Otra de las cosas que se están perdiendo, pero también al final se están también recuperando, y esto es bueno, ha empezado a haber una tendencia a recuperar cosas, pero claro, cosas que las recuperan gente que está allí en verano y luego en invierno se van, con lo cual se vuelven a estropear. Son los chozos de pastor. Bueno, hay inmensidad en toda la provincia, ¿no? Y además en cada comarca de un estilo distinto. La Alcarria tiene chozos que hay miles de ellos, ¿eh? Y yo siempre he intentado que se hicieran catálogos, que se les diera una protección de algún tipo, porque hoy en día el dueño de un chozo, todos tienen dueño, alguien los ha hecho, el abuelo de alguien que vive hoy lo ha hecho, para refugiarse de las lluvias, cuando se van con los ganados y tal, pues si alguien lo quiere tirar, pues lo tira, es suyo, pero tendría que haber una defensa, ¿no? Pues en el señorío, en la Sierra del Ducado hay muchos chozos de pastor que están construidos solo lo que es la basamenta en círculo, suele ser, y en el interior lo que hacen es que plantan el tronco de una sabina pelada, además huele muy bien, y le van poniendo todas las bardas a los lados para crear una cubierta semiesférica y componen así el edificio. ¿Para qué sirve? Pues para nada, para que estén ahí, pero antes sí que eran muy útiles, porque es que ahí servían para refugiarse los pastores cuando venía una tormenta, para meter el ganado cuando había un peligro, para guardar, aquí en esta zona no, pero en la Alcarria sí, para guardar las viñas y todos los aperos, etcétera. Claro, todo esto, la forma de vida hace que esto no sirva para nada hoy. Es que es así, es que esto no lo podemos parar. Vamos a decir que la gente use esto, pues ¿para qué? Ha habido algunos, según me han contado, en La Mancha concretamente en la zona de Tomelloso, hay unas construcciones de piedra que se llaman bombos. No sé si lo conocéis alguno. Son como estos chozos, pero mucho más grandes, muy grandes, enormes. Bueno, pues que se usaban para lo mismo. Es más, allí para almacenar todos los trebejos necesarios para la vendimia, ¿no? En Tomelloso. Bueno, pues como ya no se usan, algunos lo han utilizado hasta de sala de fiestas, en alguno. Y otros de bares. Bien, Valdelagua. Ahora entramos en la Alcarria. Ya nos va quedando poco y no quiero extenderme mucho más. En la Alcarria hay también muchos pueblos abandonados. Concretamente Valdelagua, donde hoy se ha ido recuperando sus casas, le han hecho una carreterita asfaltada y hay gente que pasa todos los fines de semana. Incluso yo he ido allí algún día de diario y había alguien por allí, ¿no? Bueno, pues está bastante recuperado, pero la iglesia no.
La iglesia, como no tiene parroquia, pues la iglesia se ha quedado ahí, el obispado no va a gastarse dinero en reconstruir iglesias que están hundidas y que mantienen una espadaña como esa, de estilo románico tan bonito. Pues ese es el ejemplo de Valdelagua. Pero el de Villa Escusa, también en la Alcarria, es todavía más llamativo, porque Villa Escusa de Palositos, por lo abandonado, no solo abandonado, sino arrasado. Esto lo compró un particular, el pueblo entero. Y este particular lo que hizo además fue vallar los caminos para que no entrara nadie. Pero uno de esos caminos era el camino de Santiago, la ruta de la lana o camino de Santiago desde Valencia a Burgos, oficialmente y usado durante siglos, pues también lo valló. Se armó un follón, bueno, y se sigue armando, porque el dueño que derrulló todo el pueblo y reconstruyó algunas casas pues para la utilidad de su explotación agrícola y ganadera, luego se construyó un palacio en la parte de arriba, lo que no pudo tocar fue la iglesia, porque esa no la compró y sigue siendo del obispado, pero como el obispado allí no tiene clientela, o sea, no hay fieles, pues ¿para qué la va a arreglar? Entonces ha pedido ayuda a la Junta de Comunidades y la Junta dice, bueno, lo vamos a arreglar. Mandan a unos arquitectos, los arquitectos dicen, esto está muy mal, hay que desmontarlo y total, lo han dejado peor de lo que estaba. Aparte de este dibujo tan bonito de Monés, aquí os pongo unas fotos que hice yo, una vez que fui con Marisol, ¿verdad? Que nos dejamos el coche que llevábamos, un momento en que se nos quedó con las dos ruedas delanteras en alto, pues así estaba en el año 87. Todavía visible, una iglesia románica que finalmente, después de muchos años, la han declarado bien de interés cultural. Es que es un ejemplo monumental del románico español. Pues en el año 20, hasta así, se han puesto una serie de palos que unen las piedras que están ya separándose. Se ha hundido un fragmento de un muro y ahí vemos como en abril van a hacer la Marcha de las Flores los hijos de los que vivieron en ese pueblo, que mantienen todavía esa ilusión de ir a donde estaba su pueblo y rezar allí en el cementerio, que ha quedado de cementerio, unas oraciones. Torronteras es un pueblo que está muy cerca también de Villa Escusa y hoy está ocupado se quedó abandonado totalmente y compró una casa, o se quedó con ella, no tenía dueño, un austriaco que montó ahí, se casó, en fin, vive ahí con su familia y montó una industria de la miel. Y entonces tienen una gran cantidad de colmenas, fabrican miel, bueno, las fabrican las abejas, pero él las aprovecha, las envasa, las etiqueta y, bueno, pues está sobreviviendo un poco aquel pueblo gracias a un señor que es austriaco que vive allí. Hoyos, en la Alcarria, es otro lugar que quedó invadido por las aguas del pantano de Buendía. Cuando el río Guadiela es retenido en la presa de Buendía, empieza a crecer, ocupa mucha parte de Cuenca, pero también mucha parte de Guadalajara. Y uno de los pueblos de Guadalajara que anega sus aguas es Pollos. Aquí cuando le dije a Monés que hiciera un dibujo de una foto que yo le mandé, ¿y quién ha hecho esta foto? La foto era de los años 40, inmediatamente después de la guerra. Y pues esta la hizo Camarillo. Y entonces él puso a Camarillo en el dibujo. O sea, los dibujos de Monés tienen al mismo tiempo esa cuestión, que crean un realismo mágico. No sé si se le puede llamar así, ¿no? Crea realidades que no existen en ellos. La Golosa es otro lugar de la provincia ya. Bueno, este fue pueblo hasta el siglo XIV. Fue pueblo, luego ya quedó vacío. Ese es uno de los muchísimos pueblos, sabemos, que en el año entre 1345 y 1348, cuando llega la peste negra a Europa, cuando mata aquella epidemia, eso eran epidemias y no las de ahora, cuando mata a la mitad de la población de Europa, aquella peste, pues en muchos pueblos se fueron. Los dos habitantes que quedaron vivos, pues se fueron, estos se unieron, los de la Golosa se unieron a Berninches y quedó el pueblo entero, desde el siglo XIV se ha ido hundiendo, pero la iglesia románica todavía ha quedado. Y eso es lo que dibuja Monés. Aquí cuento, bueno, pues es un fragmento de un artículo que publiqué en Nueva Alcarria hace unos años sobre la Golosa. Vallega es otro lugar en Illana, que está justo en la orilla izquierda del Tajo,
en un alto y que fue pues una posesión de la orden de una posesión real, una posesión luego de la orden de Calatrava, se hizo un castillo, una encomienda, finalmente en el siglo XVIII se quedó con ella Goyeneche, el marqués de Belzunce, Goyeneche, que fue ministro de Hacienda con Carlos II y con Felipe V, y construyó ahí un gran almacén de vinos. Illana es un lugar de vinos, de buenos vinos. Al final aquello se ha quedado totalmente hundido, desaprovechado. Creo que incluso ese arquito que veis ahí en ese dibujo se ha hundido este invierno pasado. Y ahí quien ha querido retratarse ha sido el propio Monés. Y un pato vestido de hombre que siempre retrata por todas partes. Tiene esa costumbre. Es un dibujo bonito, sí. Vaya. Y otro lugar es, yo pongo ahí Auñón, claro, está en términos de Auñón. Auñón, afortunadamente, hoy es un pueblo con vida. Pero Auñón tiene un puente que cruzaba el Tajo. Era uno de los grandes puentes del Tajo. El Tajo tenía muy pocos puentes, y más tan grandes, ¿no? Estaba en Toledo, había uno, otro estaba en Zorita, se lo llevó el agua en el siglo XVI y ya no se ha vuelto a hacer. Y otro muy bueno era el de Auñón. Y el de Auñón, pues queda, mira, arriba está la fotografía, abajo el dibujo que ha hecho Monés, poniendo una diligencia. Y ese es un lugar, pues prácticamente al que no va nadie, porque no lleva a ninguna parte ese puente. O sea, tienes que ir desde, cuando baja la carretera desde Sacedón por la orilla derecha del pantano hacia Sayatón, pues a la izquierda sale un caminito que te lleva hasta el puente de Auñón. Tienes que saber dónde está. Y una vez que llegas, cruzas el puente y al otro lado, pues no hay nada. Ahí se celebró, tuvo lugar, porque estas cosas no se celebran, tienen lugar una batalla, que fue la batalla entre el ejército de Napoleón y el empecinado, muy gorda. Tierzo, además también está, y entramos y para acabar ya con Molina. En el señorío de Molina, pues, ¿qué os voy a decir? Un territorio que tiene 80 pueblos, porque estaba tan bien estructurado aquello, que los señores construyeron, en el momento de crear aquel país, construyeron un estado en el que tenía 4 sesmas, bueno, tenía 6 sesmas, el nombre de sesma quiere decir sexta parte. Entonces, los territorios medievales se dividían en 6 partes, para mejor administrarlos. Molina tuvo 6 sesmas, pero 2 de ellas las perdió. Una se quedó Albarracín, con una de ellas, y otra se quedó Daroca, con otra de ellas. Pero las 4 sesmas que tuvo siempre Molina, que eran la sesma del campo, la sesma de la sierra, la sesma del Sabinar y la sesma del Pedregal. En esas 4 sesmas, pues había 20 pueblos en cada una de ellas. Y hoy coges un mapa de Molina y ves, joder, que es que están las sesmas y en cada una hay 20 pueblos. Pueblos pequeñísimos, pueblos que entonces tenían una gran vida. Hoy pues todavía es una de las estructuras administrativas medievales que quedan, que a la Junta, cuando se creó el estatuto, respetó y dijo, no, esto que quede. Creo que ha quedado otra más, no sé, en la región, pero ahí queda la Real Comunidad de Villa y Tierra de Molina, que administran todos los bienes que eran comunes. O sea, la estructura en la Edad Media era que el mundo, el Estado, tenía propiedades privadas, que las tenían muy poquitos, era la verdad, los reyes, los señores y algunos más, propiedades privadas. Esos señores, toda su tierra se la daban a otros, a parceros, para que las trabajaran, y tenían que pagar con lo que sacaban. Y luego estaban las estructuras comunes, que eran muy grandes. Lo común, pues se ha transformado, claro, no es que diga, no queda. Pero sí que hay en los pueblos algunos comunes y en Molina queda la real estructura esta, ¿no? Bien, pues hay muy poca gente, hay muchos pueblos abandonados, vacíos, y uno de ellos en Tierzo está la Casa Fuerte de la Vega de Arias, que pertenece a una familia que seguro que conocéis, los Araúz de Robles. Estos han tenido ganaderías y han sido importantes abogados en Madrid, gente que se ha metido en la política y todo, ¿no? Son los propietarios todavía de esta casona por la que se sabe que pasó el Cid, que estuvo el Cid ahí. Todavía se mantiene. Es una maravilla verla. Me he enterado que hace un mes o menos la ha incluido Hispania Nostra
en su catálogo de lista roja del patrimonio español porque se está hundiendo. Y claro, los propietarios pues igual dicen, bueno, pero si es que yo no la uso, a ver, que la arregle alguien. Tartanedo es otro de esos lugares fantásticos. He puesto ahí a mi amigo Teodoro Alonso, que fue profesor de filosofía en el instituto, que es de Tartanedo, que ha escrito la historia de Tartanedo, que es un gran intelectual, buen amigo, y que le hemos querido poner ahí junto a un pairón. Tartanedo, ¿qué fue y qué es hoy? Tartanedo fue un enorme pueblo lleno de obras de arte, llenos de gente importante que nació allí, de grandes indianos que se fueron a América y volvieron, y aquellos lugares, ¿qué queda hoy? Madre mía, nada, si es que quedan 8 personas viviendo allí. En fin, o Concha. Concha, del que no queda ya nadie, hoy Concha está vacío. Concha, yo aquí hemos querido poner la Casa del Mayorazgo. La Casa del Mayorazgo es una casa que estaba muy grande, que estaba a la orilla del Camino Real. El Camino Real de Madrid a Zaragoza no pasaba por donde hoy va la carretera, sino que subía hasta Alcolea, Maranchón, atravesaba el señorío de Molina y pasaba por Concha, luego por Tortuera y acababa en Enviz, donde estaba la aduana o frontera, digamos, con Aragón. Bien, pues en este paso, en este camino real que pasaba por delante de la Casa del Mayorazgo, pasaron gente, todo el mundo, los reyes, los monarcas, los arzobispos, los embajadores, los ejércitos, todos. Y en esa casa vivía don Gregorio López de la Torre y Malo, que era, como él se dice en sus libros, abogado de los reales tribunales. Y era un hombre de gran calidad, escribió obras, una historia de Molina, y ahí vivía. Yo hace años, Marisol, mi mujer se acordará, pues fuimos a visitar aquella casa, habitaban sus herederos, 4 viejecillos. Pues esto es lo que queda, sé que ya se han ido, allí no queda nadie, todo esto se estará hundiendo. Y Monés ha querido poner pues, a un hombre del siglo XVIII, a don Gregorio López. Bueno, ahí me han querido retratar a mí, en el despoblado de Chilluentes, pues otro lugar del señorío de Molina, en el que hubo un castillo, en el que hubo una iglesia románica, en el que hoy cuesta trabajo llegar a él porque ni los caminos quedan. O Hinojosa, que tiene esa ermita, que la llaman ermita, de Santa Catalina, en medio de un sabinar, un lugar hermoso. Ahí ha pintado a un amigo suyo que vive en Esparreguera, pero que es de Mil Marcos, no me acuerdo cómo se llama este muchacho, y le ha pintado ahí. Bueno, pues este lugar mágico, no se puede calificar de otra manera, en medio de un bosque, fue la iglesia de un pueblo, de Torraldilla, un pueblo que desaparecería probablemente también en la época de la peste negra, ¿no? Y se ha estudiado muy bien, la iglesia está muy bien restaurada, muy bien recuperada, pero es de esos lugares solitarios, lejanos, que hay que saber dónde están porque si no, no se encuentran. Valhermoso, vaya nombre de pueblo, tan bonito, Valhermoso, la casa grande de Valhermoso. Todo el señorío de Molina está lleno de lo que se llaman casas grandes o palacios. Eran gentes, muchas de origen vasco y de origen navarro, grandes ganaderos, que desde el siglo XVI al XVIII llenaron Molina. Molina tenía millones de cabezas de ganado. Era el foco productivo de la lana en España. Y la gente hizo muchísimo dinero y construyeron grandes palacios. Todos esos palacios, esas casas grandes, están hoy vacías, tienen propietarios, sí, las cuidan, pero hacen lo que pueden, porque el tiempo va pasando y se va hundiendo. Y este es un poco, digamos, no sé, la reflexión que yo quisiera hacer al final. ¿Qué país queremos? Un país lleno de gente que va y viene y mucha solidaridad y mucho tal y mucha fiesta y mucho tal, o mantener este país que es el que nos ha hecho a nosotros, a lo que somos, y que permanece ahí vacío, abandonado y en silencio. Y con esta termino, pero lejos de las truchas, la herrería de los morencos en el río Ceseca. Mira que está lejos todo eso, pero es un lugar hermoso porque está en la orilla del Ceseca, casi con esquina con el Tajo, y donde también unos navarros pusieron, como en muchos otros lugares de Molina, herrerías. Como hay mucho hierro, en el señorío de Molina, iba la gente, sacaba el hierro y en herrerías lo fabricaban. El hierro de Molina
fue el que llenó no solo todas esas casonas con grandes rejerías, sino que vendieron muchísimo hierro. Entonces, puede ser un poco el resumen de estas 4 comarcas que hemos visto, de esa Guadalajara vaciada. Para mí la más vaciada de todas es Molina, porque es la que fue más grande. La Sierra Norte, en el fondo, siempre fue un lugar extremo, pobre, deshabitado, olvidado, pero es que Molina fue uno de las palpitaciones de España. Y no va nadie porque encima no pasa ninguna carretera nacional por ahí, no hay trenes, no hay aeropuertos, no hay nada. Casi en el fondo mejor. Y nada, muchas gracias. Muy bonito. Bueno, muchas gracias a todos. Espero que os haya gustado. Le seguiré cogiendo a Antonio de las orejas para que venga a darnos charlas, que es entretenidísimo y nos comunica muchísimas buenas cosas. Y ahora, como habéis sido chicos muy buenos, en cuanto salgáis ahí, tenéis un catering, lo disfrutáis y felices Pascuas para todos de parte de todo el colegio. Y os comunico que quiero que por favor vengáis el día 16 y traigáis a los que podáis al seminario ese que vamos a hacer sobre la jubilación. Ya sé que estamos muchos jubilados hace mucho tiempo, pero algo nos enseña. De todas las maneras, también comunicaros que tengo ya programado la segunda visita al Museo del Prado. Lo que ocurre es que estoy pendiente de que las 20 entradas que me da la Caixa las tengan disponibles para nosotros. Como ya tengo un número bueno de gente apuntado para el segundo viaje, si alguno va a querer ir más, una de dos, si no se pasan mucho de 20, puedo conseguir alguna entrada más y podemos hacer un viaje, pero si hay que hacer 2, lo haremos. También quiero hacer a finales o mediados de marzo, que ya lo tengo medio programado para todos nosotros los jubilados, un viaje a Cuenca para ver Cuenca. La idea es ir y volver en el día. Pero si hay mayoría que le gusta ir, hacer noche y volvemos al día siguiente, por favor, comunicármelo porque cambia mucho el trabajo que hay que hacer. Porque para ir y tal, yo con la compañera que tiene de jubilados Cuenca, que yo soy el representante autonómico de jubilados y tengo muy buena relación con ella me lo programa y me dice, oye, pues mira, visitamos esto y vamos a comer a tal sitio y después damos una vuelta y nos volvemos. Realmente está a hora y media, 2 horas en el autobús. O sea, tampoco es un viaje muy largo. Pero yo sé que a algunos les gusta quedarse por la noche. Pues si eso fuese así y hubiera mayoría, yo con mucho gusto lo haría. Y si tenéis alguna otra cosa, nada más repetiros muchísimas gracias a todos por la asistencia. Espero que sigáis viniendo y disfrutar de lo que os invita al colegio, que os bien os lo habéis merecido, porque no habéis trabajado ninguno, como yo.